Hola, mi nombre es Luis Paulino Vargas Solís, yo soy catedrático jubilado de la UNED, director ad honorem de la revista Rupturas. El día de hoy estoy aquí compartiendo con mi querida amiga doña Silvia Rodríguez Cervantes, profesora emérita de la Universidad Nacional, ¿verdad, Silvia? Socióloga ella, una mujer con la cual tuve oportunidad de compartir durante los días muy intensos del debate sobre el TLC con los Estados Unidos. Formamos parte de un grupo que se llamaba Pensamiento Solidario, junto con María Eugenia Trejos, el muy recordado Mario de Bandas, Gerardo Fumero, José María Villalta, muy conocido José María Villalta Flores Estrada. Desde ahí conocí a Silvia, pude conocer un poco, tal vez no tanto como yo quisiera, la trayectoria académica de Silvia, pude conocer sus productos, su trabajo intelectual, toda la investigación y la producción académica que ella ha generado, sobre todo alrededor del tema de las semillas y la propiedad intelectual de las semillas. Y más allá de lo que pude conocer de Silvia en esa dimensión intelectual y académica, conocí la persona, a doña Silvia como persona, un ser humano en todo sentido maravilloso. Para mí un enorme honor decir que es mi amiga. Hoy hemos querido hacer esta entrevista con doña Silvia como parte de nuestra serie, la revista Ruptura, la serie Trayectorias de Vida, una serie cuyo objetivo es rescatar un poco la historia de personas que han tenido una larga trayectoria, sobre todo en el ámbito académico. Eso es lo que nos interesa destacar, personas con larga trayectoria en el ámbito académico, docente, intelectual, de investigación, científico. Ya en la ocasión anterior conversamos con don Walter Antillón, hoy lo vamos a hacer con doña Silvia, como parte, repito, de esta sección de nuestra revista Ruptura que se llama Trayectorias de Vida. Doña Silvia, estamos aquí con usted, no lo voy a decir doña Silvia, lo voy a decir Silvia. Sí, exactamente. Finalmente sí he dicho que es mi amiga y me honro mucho que sea mi amiga. Silvia, lo que nos interesa es escuchar de tu voz un poco la historia de tu vida, la historia de tu trayectoria académica, de lo que has hecho en el mundo de las universidades, de la academia, de la docencia, de la investigación, que yo sé que en tu caso también está muy vinculado a toda una trayectoria activista en las luchas ambientalistas, por lo tanto también en el ámbito político, en el buen sentido de la palabra de lo político. Quisiéramos conversar con eso y dejarte hablar. Tal vez de vez en cuando te voy a interrumpir con alguna preguntilla, si yo veo que algo no quedó claro o algo que sería interesante profundizarlo un poquito, pues te interrumpiré. Claro que sí. Pero queremos escucharte y adelante, Silvia, adelante. Bueno, yo nací en un mineral en el estado de Zacatecas. Mi papá era el médico de ese mineral, que en aquella época eran minerales que eran de Estados Unidos, ¿verdad? No eran minerales mexicanos. Mi papá trabajaba ahí en el hospital, en un pueblito, en la remotidad. Ahí nací yo, se llama Pino, Zacatecas. Cuando el mineral se acabó, era época de la guerra, ¿verdad? Estaba ya la guerra en Europa, todavía no guerra mundial, pero en los albores, y 1941. Y entonces mi papá, al cerrarse el mineral, ya con 3 hijas, incluyéndome a mí, de 2 años, nos fuimos a San Luis Potosí, como dicen, mi papá con una mano adelante y otra atrás, solo con su título de médico, pero a ver qué pasaba. Entonces fueron días, como nos contaba mi mamá, difíciles económicamente, pero salimos adelante, una familia de 5 mujeres, incluyéndome a mí, o sea, 4 hermanas, en una ciudad conservadora como es San Luis Potosí, y en una familia pues solamente de mujeres, de una madre increíble, de padres increíbles. Ahí crecí, me desarrollé en una familia católica creyente, y precisamente por eso empecé con inquietud. Estudié primero para secretaria bilingüe, inglés-español, pero me atraía mucho la posibilidad de trabajar con la gente, y por ese conducto empecé a estudiar también trabajo social
en la Ciudad de México. Me fui a estudiar a la Ciudad de México y allí precisamente en la Ciudad de México hubo un cambio muy fuerte. 1968 se daba entonces los problemas universitarios que no fueron ajenos tampoco en la Ciudad de México. Hubo un movimiento fuertísimo también en la Universidad Nacional, y empecé yo a brevar. Fue cuando lo de Tlatelolco, lo de la plaza de Tlatelolco. Exacto, en el 68 fue un poco antes el movimiento estudiantil. Lo de Tlatelolco fue un poco posterior. En octubre sí del 68, tienes razón. Entonces, pero antes hubo el movimiento estudiantil y yo empecé a escuchar, pues por supuesto, en trabajo social, nueva forma de ver la vida, de hacer análisis social. Me encantó la posibilidad de estudiar materialismo dialéctico. Me acuerdo que vine a Costa Rica, fue a un encuentro de trabajadores sociales y venían también de México, éramos como 10 personas y entre ellas venían monjas de Monterrey. Y yo empecé a oír hablar de Marx y de toda esa cuestión. Y entonces me acerco a la monja y le digo, pero el marxismo lo prohibió Pío XII. Y me dice la monja, Pío XII está superado. Y ya, pues, a estudiar marxismo, ¿verdad? Y me encampané en toda aquella época de mucha evolución. Ya para entonces empezaban las nuevas formas de concebir la sociedad en Chile, todo lo que estaba sucediendo en esa época. Y mi forma de pensar fue transformándose, pero sí ligada siempre a una forma de creencia, de fe, y entonces me enrolé mucho en lo que fue la teología de la liberación. Ahí pude hacer como una conjunción entre lo que eran los principios inculcados por mis padres, pero también con todo lo que estaba estudiando y viviendo en la realidad en ese momento sociourbana de la Ciudad de México, que era terrible. Entonces todo eso fue inquietándome. Cuando vine a Costa Rica en esa oportunidad, al año siguiente, la señora que sabía de mi trayectoria, que conocía Costa Rica, me dijo que iba a venir a Costa Rica un grupo de estudiantes de la universidad, una universidad de Oregon, Lewis and Clark, que querían venir 6 meses a Centroamérica, 3 meses a Costa Rica, 1 mes a Mérida, Yucatán, y el resto en Centroamérica. Pero que eran 20 estudiantes norteamericanos, pero daba la casualidad de que el profesor encargado no sabía español. Entonces que me querían contratar a mí de asistente. Y me vine con ese grupo, dando la coincidencia de que Ronnie, que había estudiado en Oregon, era el que había buscado los hogares que nos iban a recibir en el periodo que íbamos a estar en Costa Rica. Entonces fue así que conocí a Ronnie. Y una cosa rara, ¿verdad? Porque me acuerdo muy bien que cuando aterrizó el avión en un octubre lluviosísimo, 12 de octubre, sentí una atracción por Costa Rica, ¿verdad? Sentí un flechazo, diría yo. Y conocí a Ronnie y a los 2 años nos casamos. Entonces, desde entonces... Y ahí estamos hablando como qué años, ¿sí? Cuando nos casamos en febrero del 74. Entonces llegaste a Costa Rica en el 72. Exactamente. Llegué en el 70 y... A Costa Rica vine la primera vez en el 70 a ese encuentro de trabajo social. En el 71 conocí a Ron, 2 años después, en enero del 74 nos casamos y sí, dejando, en ese momento yo ya estaba estudiando en la Universidad Nacional, en la UNAM, seguía estudiando estudios latinoamericanos, quería sacar una maestría, pero bueno, me vine a Costa Rica. Y como les digo, el país me flechó. El ánimo y el espíritu de Ronnie, mi esposo, ha sido siempre fantástico, siempre un apoyo.
nos entendimos y nos entendemos a la maravilla. Lo que me faltaba era precisamente la posibilidad de seguir estudiando. En Costa Rica en ese entonces había una licenciatura en sociología, pero era una licenciatura centroamericana. O sea que yo como mexicana, que todavía lo era, no podía entrar. Estaba Edelberto Torres, de gran memoria, a cargo de esa licenciatura de sociología, pero al poco tiempo me llama por teléfono y me dice: Silvia, va a venir a Costa Rica, se va a instalar aquí una maestría itinerante en sociología rural de la Claxo. Y sabemos que cada país tiene una cuota, porque es latinoamericano, y creemos que de México no va a venir nadie, sabiendo que hay estudios de posgrado en México desde hace años, no van a venir a experimentar acá, hay un lugar para ti. Entonces estudié la maestría en sociología rural y acuerpada siempre con trabajo social, pero un trabajo social no de hospitales, sino trabajo social con comunidades. Siempre ha sido como mi pata de palo, ¿verdad? El trabajar con la gente, discutir con ellos, no nada más el cómo vivir mejor, sino por qué están las cosas como están, o sea, un análisis sociológico de las situaciones. Y entonces con sociología, terminando la maestría, me abrió un campo en la Universidad Nacional en 1980. Estaban en ese momento la Universidad Nacional abrevando del montón de chilenos, argentinos, brasileños que estaban llegando exactamente igual que yo, huyendo de sus países. Y muchos de ellos habían estudiado también la sociología rural conmigo, la maestría, y muchos llegamos a la Universidad Nacional a apuntalarla, porque en ese momento había una carencia muy grande de profesores en la Universidad Nacional, de tal manera que había muchos de mis colegas eran simplemente bachilleres, ni siquiera tenían licenciatura. Entonces, llegando yo con una maestría, inmediatamente fui admitida, pero en algo totalmente nuevo para mí, que era la Escuela de Ciencias Ambientales. Entonces, cuando yo llegué allí, me acuerdo que el primer día yo decía, ¿qué les voy a dar a esos muchachos? Llegué a dar mi primera clase sin siquiera estar enterada de más cosas. Lo que yo más sabía en relación con el medio ambiente era lo que había llevado en mis cursos de geografía humana, que ahí algo habíamos tenido de conocimiento sobre lo que era el medio ambiente, pero nada más. Me acuerdo muy bien que cuando en la primera clase, con los estudiantes ya enfrente, que venían de también de América Central, les empecé a hablar de lo que era el medio ambiente, y en el medio ambiente había personas, y las personas, y me iba por la sociología. Era casi como el cuento aquel de Pepito, ¿verdad?, que había estudiado solo a los fenicios y le preguntaron de los romanos, y dijo, ahora sí, ¿qué digo? Y entonces empezó su clase diciendo, es que los fenicios, los romanos, que eran los que no había estudiado y que le habían preguntado por los romanos tuvieron que ver con los fenicios, y los fenicios, y por ahí se fue. Así me pasó a mí. Y entonces, precisamente ante esa inquietud y esa angustia, establecí mucha amistad con otro sociólogo, que es Emilio Vargas, un insigne sociólogo, y empezamos a hacer una investigación ligada, porque la escuela es forestal, a toda la parte sociopolítica eran tres cosas: la deforestación, la reforestación y la conservación del bosque en Costa Rica. Peinamos el país, conociendo las distintas experiencias que había entonces, que el Estado había dado daba dinero para la gente que hacía reforestación,
empezamos entonces a cuestionarlo. Es una reforestación de monocultivo y ya empezaban nuestras inquietudes ambientalistas a ver que en Costa Rica y en toda Centroamérica el bosque es tropical, mixto, diferente, diverso, y lo que estaban proponiéndose los profesores que venían, algunos de ellos de España y de incluso de Holanda, lo que proponían y lo que traían en su cabeza era el bosque homogéneo, el bosque de ciertas variedades con el fin de tener madera, no era la recuperación del bosque. Entonces empezamos a discutir mucho todas estas posibilidades y desde entonces empecé yo ya a mezclar toda la cuestión ambiental con la sociología rural, con las comunidades que estaban experimentando en ese momento que los sacaban de sus comunidades porque se iban a establecer los parques nacionales. Entonces, en ese libro que hicimos nosotros en ese momento, que fue premiado con Una Palabra en aquel momento, hicimos principalmente el análisis de la reforestación y la deforestación. Y nos faltó hacer, solo lo mencionábamos, toda la parte de conservación de los parques nacionales. En eso tuve la oportunidad de hacer un doctorado en Wisconsin, y precisamente entonces ahí ya me dediqué a estudiar toda la parte de conservación, todo por qué existen los parques nacionales, bueno, por qué se iniciaron, porque tienen una fecha concreta, quiénes los propiciaban, quiénes los manejaban, lo que sufrían las comunidades cuando se les quitaba de ahí. Bueno, y desde entonces, y con mi siguiente trabajo en la Universidad Nacional, pero esta vez en la maestría de manejo de fauna, pudimos hacer mucho trabajo en Caño Negro, en Palo Verde, en Caño Negro de los Chiles, con un grupito de compañeras de Ligia Martín, de Antonieta Camacho. Hicimos un trabajo bastante grande y fue la primera vez que un plan de manejo de un área protegida como era el parque de Caño Negro, que es el refugio de vida silvestre. Pudimos trabajar con las señoras, las pescadoras, ayudarlas a defender sus intereses, porque los planes de manejo llegaban los investigadores queriendo solamente escribir y hacer el plan a partir de lo que ellos veían y no de lo que la gente ahí estaba viviendo. Entonces fue un trabajo también hermoso el que realizamos durante esos años. En ese momento fue cuando fui a Estados Unidos, regresé ya con el doctorado y bueno, a partir de ahí he seguido haciendo trabajo siempre ligado a las comunidades. Silvia, ese trabajo que hiciste, por ejemplo, en Caño Negro, en esos lugares, como más o menos en qué momento de 1968, 67, 69. No, perdón, 1986, le cambié la 68, 86. 1987, 89. En el 89 me fui a estudiar a Madison, el doctorado. Ok, sí, fue ya en la segunda mitad de los 80. Segunda mitad de los 80. ¿Por qué, Silvia, perdona que te interrumpa? Una oportunidad cuando estábamos con el debate del TLC, que vos y yo fuimos a los Chiles. Sí, ¿te acuerdas? Allá, en Caño Negro, exactamente. Y recuerdo que te contaste con unas señoras que te conocían, y estuviste hablando con ellas, claro, que habían hecho unos mariposarios. Sí, era parte del trabajo que hicimos allá. Cuando yo me fui, el trabajo siguió, y especialmente Ligia Martín fue la que lo siguió. Trabajábamos con pescadoras, con las señoras que hicieron mariposarios, con otro grupo trabajamos en la reforestación, pero una reforestación diversa, no solamente de un solo árbol, como les estaba explicando el otro día. Entonces sí fue un trabajo muy intenso y de mucha riqueza, en donde realmente yo creo que vivimos nosotros el modelo universitario de la Reforma de Córdoba, ¿verdad? Que era la docencia,
pero la docencia que abreviaba mucho en lo que investigábamos, y la investigación era siempre ligada a la experiencia social, a la experiencia de las comunidades. Entonces como que sentimos que ese trabajo en Caño Negro pudo incorporar esas tres variables tan importantes en las universidades, que hay veces que las vemos desconectadas, ¿verdad? Entonces tratábamos de llevar estudiantes a Caño Negro, tanto los de manejo de fauna como los de sociología y de promoción social, y de ahí empezamos a escribir pues muchas de las cosas que después he podido escribir, pero como muy fincada en esa, muy arraigada en la realidad y en lo que la gente ha aportado. Sí, ¿y qué estudiaste en Wisconsin? Estudié, el doctorado era en estudios del desarrollo, se llamaba así, es el doctorado en estudios del desarrollo, que era un programa totalmente abierto. Cada persona llevaba su rollo, ¿verdad?, su inquietud, y dependía de algún profesor que se enganchara en eso para darme la firma y que siguiera adelante, totalmente interdisciplinario. Estudié mucha cosa sobre geografía humana, por supuesto sociología, economía, esta mosca, y muy hecho a mi medida, muy hecho a mi medida, y gracias a que se van hilvanando las cosas, porque había venido a la maestría de trabajos de manejo de fauna una muchacha de Guadalajara, en donde empezaron allí a estudiar el maíz perenne, el origen del maíz. Es un área protegida en México que se llama Manantlán, y esta muchacha llegó aquí y, conociendo, como era alumna mía, me dijo: te voy a invitar a una reunión que va a haber en Guadalajara, en donde van a hablar sobre el maíz, ese maíz perenne. Y resulta de que cuando llegué, yo había hecho mi solicitud a varias universidades en Estados Unidos, pero yo creo que precisamente veían que yo era media ecléctica, ¿verdad? Que andaba con sociología, que andaba con trabajo social, que andaba con cosas ambientales, y como que no había un profesor que se hubiera enganchado en mi propuesta de tesis. Cuando llegué a Guadalajara, solo hablaban de cosas del maíz desde el punto de vista biológico, y yo dije: ¿a qué vine yo aquí? Y en eso se para un profesor a hablar de la semilla y su interdisciplinariedad para estudiarla desde el punto de vista político, las leyes. Y entonces yo dije: es exactamente esto lo que quiero, y era de la Universidad de Wisconsin. Me paré y le dije que yo había hecho una solicitud a Wisconsin y que no habían respondido. Y dice: seguramente porque la gente es muy cerrada, y lo que es sociología y punto. Y entonces usted tiene esa diversificación que es muy propia de lo que yo estoy haciendo. Entonces me dijo: me voy a Wisconsin y le voy a revisar lo que está proponiendo. A los 3 días, no se usaba el WhatsApp ni nada de eso, me escribe y me dice: ya firmé, está usted admitida, puede venirse pasado mañana. Dije: no, tampoco, espéreme un momentito, 6 meses. Y entonces en 6 meses pude lograr el irme para allá, y fue una tesis que es sobre el Estado de Costa Rica y su conexión con las áreas de protección. Hice un capítulo en especial dedicado al que en ese momento estaba en boga, que era el convenio INVIOMERC, que precisamente, como yo estaba analizando las áreas protegidas, hice un estudio muy grande. Me fui a los archivos de la Asamblea Legislativa para estudiar cuál era el origen del Instituto Nacional de Biodiversidad. Y bueno, tengo todo un capítulo escrito con muchísimo rigor de quien cito, de las investigaciones que logré, y pues es un análisis crítico que aquí en Costa Rica, un capítulo está dedicado a eso, que por supuesto no recibió
no fue bien recibido por muchas de las personas. En ese momento yo todavía no era mexicana, no era costarricense, y sí sentí el pánico que siente cualquier persona cuando se le hace una crítica sin bases, porque yo, incluso se me criticó en un libro de que yo tenía citas falsas, inventadas, cuando si algo tengo es rigor en ese tipo de cosas. Pero bueno, eso ya... Pero ¿cómo pudo pasar eso, Silvia? Pues intereses criados seguramente. Yo creo que era en ese momento un instituto que no recibía críticas más que para bienes, y llego yo con una tesis bien documentada a escribir sobre lo que yo encontraba que eran sus falencias. Tanto en ese libro se desacredita a mí, al pobre de mi profesor, que es un insigne profesor universitario de Wisconsin, reconocidísimo, Jack Kloppenberg, que tiene precisamente un libro que se llama Primero la semilla, First the Seed. Es un libro seminal. Bueno, nada menos que él fue mi profesor, y en ese libro tanto me denigran a mí como denigran a mi profesor y a la universidad, que cómo era posible que una universidad de esa talla hubiera aceptado una tesis como la mía. Es la primera vez que estoy hablando de esto, Luis Paulino. Lo hubiera querido tener en el olvido, pero de repente yo creo que a uno se le salen algunos recuerdos que uno tiene enterrados. Bueno, es parte de tu vida. Lo cual significa que también, porque ahora en las redes sociales, en internet, circula tanto odio, tanto ataque. Sí. Y ahí hay antecedentes, ahí encontramos un antecedente de que también en esos momentos se daban por otras vías. Claro. Ese tipo de comportamientos de odio. Claro. Bueno, la pobre Universidad Nacional también le fue como en feria en esos comentarios, que éramos profesores que instruíamos orientábamos a los alumnos de mala manera. Sí, que los adoctrinamos. Prácticamente. Sí, eso me lo han dicho a mí 80,000 veces. Sí. Entonces, bueno, por eso pasé y como te digo, era algo que lo quería tener enterrado, porque dije, lo olvidé, ya pasó que ese instituto ya no existe prácticamente, nada más es un instituto de investigación. Todo lo que hablaban de bioprospección en ese momento, su modelo no funcionó. Bueno, entonces no andaba tan perdida. Y sí, entonces ahí empezó tu trabajo con las semillas y la propiedad intelectual de semillas. Exactamente. Mi profesor, como te digo, tiene un libro seminal que tanto él como el encargado de una organización internacional que se llama GRAIN, que está afincada en España, y Pat Mooney, otra persona de Estados Unidos, pero que vive en Canadá. Ellos tres se llamaban que eran los tres guerreros de la semilla. Medio bélico el asunto, ¿verdad? Pero sí, decían que eran los tres guerreros de la semilla. Y ese era mi profesor. Y con ese libro, pues inmediatamente me enganché en lo que era la semilla. Él empezaba ya a hablar de lo que era la propiedad intelectual. Al regresar acá, empezamos a oír toda esta cuestión de que querían que Costa Rica aprobara el proyecto UPO, que es el de propiedad, un tipo de propiedad intelectual de la semilla. Y en ese momento también me invitaron a formar parte del consejo directivo de GRAIN en España. Fui incluso la directora de la, ¿cómo se llama?, de la comisión de GRAIN. Y con GRAIN tuve oportunidad entonces de intercambiar muchísimo en todo el mundo. He viajado a todos los países de América Latina, excepto Venezuela, y no por cuestiones ideológicas, sino porque allí no me han invitado. Pero el resto de América Latina y de Centroamérica, por supuesto, México, Estados Unidos, hasta Canadá,
he llevado mensajes sobre las semillas, sobre el problema de la propiedad intelectual. Ese ha sido uno de mis fuertes, ¿verdad? Las distintas leyes en los países, pero que están, abrevan, ¿verdad? Son la base, pero que por encima están todos los tratados internacionales, incluyendo los TLCs, la Organización Mundial del Comercio, ahora con mucho lo que está sucediendo con la OECD, ¿verdad? Que no nos imaginamos también cómo los países europeos y los que forman principalmente esa organización siguen influyendo en nuestros países, en la legislación de nuestros países. Entonces sí, se van encadenando las cosas. Dejé un poco de lado todo lo de parques nacionales y me encarrilé mucho al análisis de la legislación política y cómo, por ejemplo, ahora que está mucho de moda la agroecología, que inmediatamente son palabras que cogen y que manosean y que las mandan por otro lado para que no realicen el objetivo para el cual fueron formadas. Me he metido mucho en ese análisis de la agroecología y su relación con todas estas organizaciones europeas, de Estados Unidos, y lo que sigo en ese patín, ¿verdad? Escribo ya con muchísima más lentitud que antes. Yo me acuerdo que antes me sentaba y me venían las ideas rápidas, ahora ya no tanto, y me cuesta mucho más el tratar de buscar las fuentes originales. Como te digo, son muy rigurosa para eso. Bueno, y la propiedad intelectual, por ahí me he ido también y he llegado a la parte crítica, como el artículo que ustedes me publicaron hace poco, que escribí desde el 2000 algo, sobre la propiedad intelectual en las universidades. Prácticamente ya nadie lo critica, ¿verdad? Lo dan por un hecho. Las universidades creen que es la forma de hacerse de ingresos, de que se reconozca a la persona, cuando se puede reconocer a las personas, incluso monetariamente, sin necesidad de propiedad intelectual, ¿verdad? La propiedad intelectual, lo que nosotros logramos hacer, como decía en el artículo ese que me publicaron, que de los mismos grandes pensadores, ahorita no recuerdo si fue Einstein, uno de esos grandes pensadores, decían que lo que él había escrito era porque se había subido en los hombros de una gran cantidad de pensadores anteriores. O sea que el pequeño rasgo que yo añadí, qué bueno, pero está disponible para que otros lo sigan. Que me den un premio, sí me lo pueden dar, pero no ponerle propiedad intelectual, porque esa no corresponde más que a miles de gentes atrás de uno, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido yo con mi tesis si no me subo sobre los hombros de Jack Loppenberg y de tantísimas gentes que están presentes en la bibliografía de las tesis y de los artículos? Sí, en cualquier campo del conocimiento. Exactamente, así es. No solamente en la ciencia, sino igualmente en el arte. Exactamente, también en el arte. Sí, sí. Yo, digamos, a mí que me gusta la música clásica, yo siempre digo, por ejemplo, que Beethoven no sería Beethoven si antes no hubiera estado Mozart y Haydn. Fíjate. Por decirlo de alguna manera. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, bueno, que te reconozcan el pedacito que agregaste, pero no que lo congeles hasta que pasen 20 años y 25 años, y que cuando ya pasa eso y estás recibiendo dividendos, entonces te inventarás una cosita más para seguir chupando, ¿verdad? Como pasa con las medicinas. Ahora, Silvia, yo recuerdo muy bien que es una de las etapas más hermosas de mi vida, esa etapa que compartí con vos, cuando lo del TLC, cuando el grupo Pensamiento Solidario. Me gustaría que hablaras de eso también. Sí, claro. Bueno, como te digo, ya para entonces yo tenía muy fresco toda la cuestión de la propiedad intelectual, No, yo con eso, perdona Silvia, sí. Cuando yo empecé a llegar al grupo, en las reuniones y todo, oírte a vos, para mí era un enorme aprendizaje. Ay, vos me estabas abriendo
un mundo que yo desconocía. Toda aquella cosa de las semillas y la propiedad, aquello era nuevo para mí y yo lo aprendí. Sí. Yo creo que precisamente esas reuniones fueron tan increíbles, ¿verdad? Entonces yo sentía que en el momento en que empezaba el TLC, yo estaba lista para volcar el montón de ideas y sugerencias que había brevado en los estudios y en el trabajo con las comunidades, porque de ahí sale mucho. Por eso en el libro que hicimos, precisamente el capítulo que yo escribí fue sobre UPOV, que es la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, que es precisamente el problema tan grande que no admitíamos todavía. Algunas personas decían, bueno, yo estoy posiblemente no tan enojada contra la propiedad intelectual de algún banco, de una mesa o de algo que inventé, pero de la vida, que es las semillas. Pensar que una semilla, porque le agregué cualquier cosita, cualquier rasgo, y es una semilla, como en el caso del maíz, que tiene 12,000 años de historia en las manos de las comunidades campesinas que han ido cambiando ese maíz para adaptarlo desde partes a una latitud muy alta hasta el nivel del mar. Eso es producto de la adaptación comunitaria. Y de repente llega alguien, quita un maíz, le hace una pequeña transformación, como por ejemplo que sea resistente al plaguicida tal, y ya con eso me hago dueño de esa semilla y cualquiera que la use necesita pagarme y pedirme permiso cada vez de que la utilice. Es un absurdo, ¿verdad? Entonces durante mucho tiempo la propiedad intelectual solo se dio a cosas inanimadas, nunca a la vida. Y eso empezó ¿con qué? Con el tratado, con la Organización Mundial del Comercio. Allí empezó, fue la primera vez en ese artículo famoso 27.3b de la exactamente, fue cuando ahí se abrió la posibilidad, porque antes no se permitía, sobre la vida no había propiedad intelectual, y ahí dijeron, de aquí en adelante sí, habrá o patentes, o si no hay patentes, por lo menos UPOV. Entonces todo esto yo lo había venido masticando desde hacía rato, porque en el 2000, con don Rodrigo Carazo habíamos empezado a estudiar eso. Él me acuerdo que me contactó para decirme que quería, que tenía una amistad que me había recomendado y que quería conocer más sobre UPOV. Entonces nos reuníamos a estudiar esto, así que cuando llega el TLC, y que incluso dentro de la red de coordinación en biodiversidad, con José María Villalta, Eva Carazo, habíamos preparado una propuesta de reconocimiento al fitomejorador, al supuesto fitomejorador que hace algún arreglo, que añade algo en la semilla, reconocerle eso, su derecho a que reciba cierta remuneración, cierto reconocimiento, pero nunca propiedad intelectual. Entonces habíamos incluso hecho una propuesta de ley de derechos del fitomejorador en ese sentido. Ya estaba en la corriente legislativa. Cuando llegue el TLC, y eso de que nosotros habíamos ido a hablar con los que eran los responsables del equipo del TLC, habíamos ido a decirles que no podían aceptar UPOV como parte del tratado. Con ellos fuimos a hablar y nos prometieron que no iban a aceptar UPOV. Y cuando llegan a Costa Rica, en aquel tren como de gloria que se reunieron, o yo también fui a este hotel Radisson, firmamos el TLC y está UPOV. Entonces, bueno, fue como un baldazo de agua fría, ¿verdad? Cuando nos habían prometido que no lo iban que Costa Rica no iba a aceptar eso. Estados Unidos dijo, o lo aceptan o lo aceptan. Igual que telecomunicaciones. Igual que el de telecomunicaciones, igual que muchas cosas, ¿verdad? Y lo único es que creo que no sé cuánto tiempo tenemos, Luis Padilla. Sigamos un rato más. Bueno, una cosa que muy poca gente sabe es que dentro de la ley de biodiversidad
tenemos una cláusula en el artículo 80 de la ley que no le gustaba a Estados Unidos, porque allí por lo menos se logró que una persona que quisiera patentar algo con vida, una planta, un microorganismo, etcétera, tenía que pasar por la CONAGEBIO, por la Comisión de Gestión de Biodiversidad, para ver si había cumplido con ciertas normas que están establecidas allí. Entonces cualquier persona que quisiera venir, ya sea por un POV o por la propiedad intelectual, patentes, a querer adoptar eso en una planta, tenía que pasar primero por la CONAGEBIO para ver si había cumplido con los requisitos de la CONAGEBIO. Eso Estados Unidos le dolía en el alma y dijeron, si el artículo 80 no se cambia, no hay TLC. Era en el año en donde ya, 2008, fue cuando se adoptó, ¿verdad? Octubre de 2007 fue el sí. referendo. Ah, bueno, pero el 2008 todavía estaban problemas de... Porque la ley de implementación estaba con sí, la ley. Exactamente. Entonces, resulta de que en la comisión, en la CONAGEBIO, la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad, hay un asiento para CONARE, que yo lo tenía, y, perdón, en ese momento ya estaba otra persona, una agrónoma buenísima, y estaba FECON en esa comisión. Y nos dimos cuenta que sin haber reportado a la comisión, la oficina técnica y COMEX se habían hecho su roncha y habían hecho una modificación al artículo de la ley de biodiversidad sin comunicarnos. Cuando nos enteramos de eso, pusimos un recurso de amparo y lo ganamos. Y eso fue ya, el gane fue cuando ya el TLC estaba firmado. Logramos que ese artículo que Estados Unidos decía que si no se llevaba a cabo como ellos decían, si no se ponían sin cortapisas para la propiedad intelectual sobre formas de vida, el TLC no se aprobaba. Como estábamos en ese momento en donde ya se había cambiado la ley y ya se aceptó el TLC, pero nosotros seguimos tratando de meter un recurso de inconstitucionalidad, ya adoptado el TLC, y lo ganamos. Entonces el artículo volvió a quedar igual que como estaba antes, y tienen que pasar todos los de UPOV. Estamos ahorita también en un contencioso administrativo en contra de la Oficina Nacional, porque precisamente quieren no adoptar, quieren seguir con no reconocer lo que nosotros ya ganamos con la ley. Entonces, eso muy poca gente sabe, que tienen ese gran escollo, esa gran espina en el zapato, en lo que trata la propiedad intelectual de semillas o de vida, de formas de vida. Sí, que es algo que sigue, en lo cual sigue impresionando, ¿verdad? Sí, claro, por medio de otros tratados, ¿verdad? Sí, da lugar a cosas, yo no sé si se te has dado cuenta, cosas que rayan en lo ridículo, como de la piña rosada. Sí. Que una empresa ahí apareció que la estaba produciendo sin autorización. Sí, exactamente. Bueno, porque la vida se reproduce aunque no tengan ganas. El polen se va, los pájaros y las abejas llevan el polen. Una cosa que me hizo reír de uno de los tres guerreros de la semilla, que dijeron que creen que a cada planta se le tiene que poner un condón, porque el polen vuela, o tienen que tener pasaporte para pasar de un lado exactamente. Entonces esa piña rosada, que tiene precisamente un derecho de UPOV, no es propiedad, no es patente, se fueron por la vía de UPOV, y ahí es en donde está metida la piña rosada. Y resulta de que se les fue y está sembrándolo los agricultores de San Carlos y de un montón de lados. Sí, probablemente tal vez lo siembran hasta sin darse cuenta que lo están sembrando. Exactamente. Porque ya se ha fundido. Sí, exactamente. Se ha combinado. Claro, no es mala fe. Es que igual que el maíz, de repente tenemos el maíz morado,
amarillo, de todos colores, ¿verdad? ¿Por qué? Por la polinización. Sí, ahí es donde está el vínculo de ese tipo de, exactamente, de normativas. Sí. Entonces, bueno, ya ahora de pensionada, Luis Paulino, pues sigo en la red de coordinación en biodiversidad, ya dejándoles mucho en la tarea a las nuevas generaciones, pero ahorita ya me había quitado como de muchas cosas, ¿verdad? Dije, ya es hora de que renunciaste al consejo editorial de renuncié, entre otras cosas, fíjate, sí, de repente digo, ay, ¿para qué renuncié, verdad? Porque como que de repente uno se siente abrumada. Pero aún últimamente estamos trabajando dentro de la red, fíjate, con huertas agroecológicas. Es una experiencia lindísima, huertas agroecológicas urbanas. Me enrolé con los misioneros del Espíritu Santo, no el Padre del Espíritu Santo que está por allá, sino los misioneros, que yo conozco desde toda la vida, ¿verdad? Porque su origen está precisamente en San Luis Potosí. Tienen su capilla aquí en San Pablo, pero el curato les han delegado la casa cural en Lagos, se llama la parroquia Guadalupe Lagos, que abarca las comunidades de Guararí y La Palma, que son comunidades muy deprimidas, especialmente unas zonas de Guararí. Y entonces estamos armando en la casa cural y en un terreno que tienen en la iglesia de Lagos, la huerta agroecológica. Pero una huerta agroecológica que no nada más han venido aquí a la casa, porque más para acá, en lo que era la casa vieja, tenemos el lugar en donde hacemos todos los insumos, que todo lo que ven aquí no tenemos ni un solo plaguicida, todo es natural. Entonces eso queríamos compartirlo. Y entonces cuando me acerqué a la gente de la parroquia, vino un grupo, se enamoró de la idea, tuvimos 4 sesiones en donde se les enseñó a hacer todos los insumos, cómo trabajar la tierra, cómo, por ejemplo, ese tarro amarillo, son los residuos de la casa, que los pasamos a los sistemas estos de Takakura y de una tómbola, que ahora es más fácil de transformar todos esos desperdicios en abonos naturales, y tomaron la idea, las personas están teniendo bastante éxito, y sobre todo dan oportunidad de decirles, miren, esto no es solamente una respuesta tecnológica, veamos por qué. Y empezamos con el rollo, primero la semilla, cómo es todo el proceso del traslado de la comida. Es increíble, ¿verdad? Estas organizaciones con las que todavía estoy ligada, ETC y GRAIN, han hecho estudios de, por ejemplo, toda la contaminación, la gran cantidad de la contaminación es la cadena, desde la siembra, el transporte del alimento, la industrialización, la comercialización y el desperdicio. Se desperdician montones de kilos, miles de kilos de comida que no se consumen, porque es todo ese ciclo que es el que produce la contaminación enorme, ¿verdad? Y es toda una cadena. Y toda una cadena que están controlando solo unas empresas, desde la agricultura. Monsanto, bueno, que ahora ya no es Monsanto, que es Bayer, todas esas empresas siguen la cadena, y son las grandes productoras de contaminación en el mundo, que uno podría creer que es el transporte, sí, pero el transporte, ¿qué transporte? Y es el transporte de alimentos. Sí, el absurdo de, ahora con esa estupidez de la ruta del arroz aquí en Costa Rica, claro, tener que traer el arroz de la India, exactamente, solo el tener que ¿te puedes imaginar? Los miles de kilómetros de la India a Costa Rica. Bueno, esos estudios precisamente dan como mucha luz, ya con datos muy precisos de qué es lo que estamos. Es un absurdo en nuestra sociedad, cómo Costa Rica está consumiendo ajos de la China. Y la gente que produce ajos por allá por Santana, están en la ruina. Unos ajos grandototes, los chinos, sin sabor, en contra de los ajos pequeñitos, que son los que trato de comprar, pequeñitos,
criados o cultivados por campesinos costarricenses y los despreciamos. Vamos al súper y compramos no sabemos ni de dónde. Entonces, esta producción de alimentos, este tipo de reflexión lo hacemos con las personas de las huertas agroecológicas. No se quedan solo en conocer cómo hacer los insumos, sino en la reflexión. ¿Qué es la semilla? Porque otra vez empiezo con la semilla. Todo el panorama que hay detrás de eso, y están actualmente avivándose. Está ahorita en la Asamblea Legislativa una nueva ley de semillas que no es UPOV, sino que es la certificación de semillas, que la gente confunde con UPOV. Esta ley de certificación es muy vieja, pero de lo que se trata es que para que tú puedas vender cualquier semilla, por ejemplo, el agricultor pequeñño que llevara sus semillas a la organización esta que compra, que la traen muy en puestos, bueno, que compra los insumos de frijol y de arroz y de maíz para los ¿cómo se llama? Escuelas y comedores escolares, no les comprarían si no están registradas y certificadas. No es UPOV, ¿verdad? Este es registro y certificación, es otra ley. El que no esté registrada y certificada esa semilla no se puede comercializar. Y entonces hay muchos campesinos que está bien, siembran para comer, pero muchos también siembran para vender. Y si sus semillas no pasan por esa ley, no pueden venderlas. Sí, es una manera de excluirlos. Excluirlos totalmente, y los requisitos que ponen son requisitos que no cumple la agricultura campesina, porque son ciertos requisitos puestos para la semilla, moderna. Entonces, estamos en eso. He estado revisando mis apuntes. Desde entonces, estando en la universidad, empezábamos a estar en contra de eso. En ese momento, te aseguro que no teníamos el conocimiento que ahora manejo, pero había algo que decía, eso no está bien. Eso, a ver cómo hacemos, pero tenemos que pararlo. Y es el momento que Costa Rica todavía tiene la ley de 1990, la han estado tratando de modificar en distintas oportunidades. Siempre les hemos metido la cuestión está en contra. Una de ellas es el que tienen que consultar a las comunidades, deben ser indígenas, pero también campesinas. Lo que pasa es que el campesinado no está organizado realmente, están organizados en grupos de comerciantes como UPA Nacional y cosas así, pero no como comunidad. Entonces, acaban de está en discusión todavía eso, y te digo, tenemos 24 años en esa lucha, ¿verdad? Veo. Ahora, Silvia, digamos que vos estás retirada, pero al mismo tiempo no estás retirada, te mantienes muy activa. Sí, como te digo, especialmente hace un año, y fíjate que en mucho de eso, ¿qué influyó? Porque realmente ya estaba yo llevándola suave, ¿verdad? Retirándome de este mundo. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? La encíclica del Papa Laudato Si, que está inspirada en los principios de San Francisco sobre la naturaleza. Y allí, cuando el Papa hizo esa encíclica, invitó gente, amiga mía, ateos, no necesariamente, y menos católicos de cualquier religión, tuvieron una encerrona en Roma para de ahí el Papa escribir su encíclica. Así de abierto es. Y acaban de sacar ahora, la segunda salió ayer o antier, una segunda parte. ¿Y qué dicen en esa encíclica y en todo lo que el Papa nos estaba hablando sobre el concilio? Que él resucitó el concilio Vaticano II, que fue el que me inspiró cuando estudié en México. Fue con el que empecé yo a hacer la conjunción entre mi fe, que la mantengo, y los principios sociopolíticos enervados en otro tipo de visión. Y precisamente hace un año yo dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí sentada? Cuando creo que todavía puedo aportar algo,
y conversé con mis compañeros de la red de biodiversidad y esos están dispuestos a ayudar. Y ahorita todo esto que estamos haciendo de las huertas, la gente está también vendiendo lo que producen después de la misa y se les va, porque es un producto natural, barato y para la comunidad. Entonces estoy muy metida en eso. Ahorita precisamente en noviembre me invitaron de México, de una organización que se llama Habitat, para dar una charla sobre estas cosas, pero principalmente para sacar a la gente de sus respuestas locales, dar el salto a cómo esas respuestas locales están transminadas por los acuerdos internacionales y cuáles son estos y cómo se experimentan, que muy poca gente hace esa relación, ¿verdad? Creen que nada más es hacer un tipo diferente de agricultura, pero sin darse cuenta que lo que los está oprimiendo son todos estos acuerdos internacionales, y ahora hay mucho con nuestra adhesión a la OSD. Sí, la OSD has venido a sumar más presiones a eso. Sí, sí. Ahora dime, ¿y te parece que hay gente joven involucrada también en eso, que quiere darle continuidad a ese tipo de cosas? Mira, dentro de la red tenemos gente joven, no lo que quisiéramos, ¿verdad? Creo yo que mucha gente joven está ahorita como que, creo yo, pensando en otra cosa, pero no todos, ¿verdad? Dentro de la red, como te digo, tenemos, como es red, ¿verdad? Tenemos a la red de mujeres rurales, trabajamos mucho con la UNAC, o sea, es red de redes. Entonces ahí vemos que hay gente joven, pero no lo que nos hubiera gustado. Pero en cambio aquí en lo de la parroquia tenemos jóvenes, que eso es lo que nos gusta mucho. En lo que llaman la pastoral social, allí hay jóvenes y están muy empunchadas, son de las primeras que están listas a seguir el cuento, ¿verdad? Y te digo, tratamos de que no solamente sea la parte mecánica de producción de las cosas de una manera especial, sino todo lo que significa primero la semilla y todo lo que quieren quitarle a la pobre semilla, ¿verdad? Que de alguna manera es como la fuente inicial de la vida. Exactamente, y le quieren donde quitar. Donde se origina la vida. Claro, y le quieren quitar, apropiarse de lo que es el principio de reproducción. Es eso que se quieren que lo quieren cortar. Ajá. Y convertirlo en una cuestión para la rentabilización. Exactamente, eso es lo que es. Incluso los genes humanos, ¿verdad? Bueno, es que esa es otra cosa. Humanos, ¿verdad? Y animales. Sí, que yo me metí un poco en eso y muy poca gente se ha metido en el análisis de las últimas reuniones con lo que le llaman el Tratado de Budapest, que el Tratado de Budapest es uno y el otro el de Nagoya, que ahorita casi que ya lo van a aprobar. Allí se da uno cuenta precisamente de cómo en ese Tratado de Nagoya se habló hace 10 años, cuando todavía no estaba la pandemia de las aves, ¿verdad? La gripe aviar. La gripe aviar. Desde ahí empezaron a meter la discusión de quién eran los genes que provocaban la gripe aviar, porque son necesarios para producir las vacunas. Entonces, ¿quién es dueño? Y sabes que en esas discusiones precisamente los africanos dijeron, ¿quieren eso? Pues nosotros somos los dueños de la célula de la gripe aviar, porque ahí se originó. No, la gripe aviar no creo que se originó en México, alguna de esas. Entonces en las discusiones se metió hasta la Organización Mundial de la Salud para discutir a quién pertenecen los genes de las semillas. Y en cierta manera es también para afianzarse en la lucha, que yo ya no me meto porque es diversificarme demasiado, pero es la lucha que está dando mucha gente contra las vacunas actuales, ¿verdad? Con lo millonarias que se han hecho las empresas como la Pfizer y que se han apoderado con propiedad intelectual de todo eso. Sí, que yo en eso de las vacunas, no sé qué opinarás vos, Silvia,
pero me parece que se ha dado la pelea equivocada. La pelea no es para no vacunarse, no es rechazar la vacuna. Exactamente. La pelea es que la vacuna sea universal. Exacto, yo que pensaría... le llegue a los pueblos pobres de todo sí. el mundo, a los africanos, Claro. a las poblaciones pobres de Honduras o de Guatemala. Exactamente, esa es mi posición, ¿verdad? Y esas empresas se han apropiado de eso, han hecho millones de millones. Millones de millones. Y mientras tanto hay gente muriéndose por falta de una vacuna. Exactamente, Paulino. Esa es una lucha frontal que en un principio hasta recolecté bastantes información sobre eso, pero después dije, imposible, ¿verdad? No le da uno para seguir unas luchas tan grandes, pero está dentro del AMPIC, allí está, exactamente. Bueno, Silvia, yo creo que vamos a terminar aquí la entrevista, ya tenemos un poquito más de una hora. ¡Ay, qué barbaridad! Ha sido tremendamente gratificante poder escucharte. Más de una hora. Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Querés agregar algo? No, Luis Fabi, no. Nada más darte mucho las gracias por haber pensado en mí. Bueno, y haber recordado nuestros años de conocencia, ¿verdad? Imposible olvidarlos, Silvia. Imposible olvidarlos. Y agradecer muchísimo a la revista Rupturas. Mucho los recuerdo. Les dices a los compañeros que a lo mejor me adelanté en salirme. Pero ya actualmente sí, ya. Ahí tenemos no un bonito grupo, la mayor parte son mujeres en el Consejo Editorial. Sí. ¡Qué bueno! Creo que de 9 son 7 mujeres. Mira, qué bueno. Qué bueno, pues hay que buscarle de aquí a Ingenio al otro lado ahora. Sí, exactamente. No, pero está bien, es un consejo editorial muy bueno. Sí. Incluso relativamente joven, la gente que está. Sí. Bueno, pues a mí esto hasta se me quedó allá abajo. Bueno, Silvia, muchísimas gracias, ha sido tremendamente placentero y ojalá que haya gente que vea el video, conozca de tu vida, de tu trayectoria, de tus aportes, porque esa es la intención, que quede ahí un testimonio, y un testimonio contado por la propia persona, claro, que no lo cuente otra persona. Claro. Entonces, pues, ahí con mucho gusto. Como te digo, todo lo del limbio fue bien doloroso para mí, y yo me enteré de ese libro años después. Fíjate, la historia fue con el limbio, entonces. Sí. El de Santo Domingo. El de Santo Domingo, claro, con don Rodrigo Gámez. Hasta eso que vos querías haberlo tenido olvidado se salió ahora. Sí, exactamente, como dicen, olvidos involuntarios. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Acá terminamos entonces y muchas gracias